Pedro capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Dice las Escrituras de la siguiente manera, hablando con relación a Jesús, al Señor, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Podemos sentarnos. El apóstol Pedro muestra al Señor Jesucristo a la diestra de Dios, reinando ya. Y dice que a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en teología hay algo que se maneja el ya, pero todavía no. O sea, Jesús en este momento es rey y soberano. Pero quizás por lo que nosotros vemos en el mundo, cómo su iglesia está en cierta desventaja con relación a las naciones y al impío y a muchos estados y a muchas leyes, y cómo su pueblo está en desventaja en muchas cosas de la sociedad con relación a otras religiones, pareciese como que si el Señor no estuviese gobernando a favor de su iglesia. Pero las Escrituras los muestran al Señor como gobernador, y a Él están sujetas todas las autoridades y potestades, tanto las celestiales como las terrenales. Y sobre todo en el contexto que se da en Pedro. ¿Por qué comienzo con esa introducción, hermanos? Por el tema que vamos a comenzar desde hoy en la escuela dominical. Pronto es un tema que para muchos es nuevo, para otros no. Y es un tema que ha estado tomando mucha fuerza, pero queremos ser equilibrados en la exposición del mismo. Queremos ser lo más justos con las Escrituras y con lo que la Biblia enseña con relación al propósito de la iglesia sobre la tierra. Y ese tema es el tema de teonomía y reconstruccionismo. Durante estos creo que son 4 domingos, vamos a estar hoy comenzamos con una introducción a la teonomía. Se va a estar hablando con relación al reconstruccionismo, la visión del reino de los reconstruccionistas y la aplicación de la ley a la sociedad. Van a ser 4 escuelas dominicales donde, hermano, investigue, lea, para que cuando venga la escuela dominical se vuelva interesante, y si usted tiene algunos puntos de vista y algunas observaciones o algunos aportes o algunas argumentaciones en contra del expositor o algo, no le dé miedo, expóngala. Le decía al pastoral en estos días que la verdad a mí me ha gustado mucho la dinámica de salvación y vida eterna, porque hay temas que son espinosos y nosotros nos arriesgamos en tocarlos y en hacer esos desafíos. Pero es una congregación donde muchos hermanos tienen algunos puntos de vista y son discutibles y los rebatimos y los argumentamos, pero todo desde la base de tener buenos argumentos. Y creo que eso enriquece la enseñanza y enriquece a una congregación. Entonces, hoy me toca el tema de una introducción a la teonomía. Y antes de seguir y entrar a la definición de esto, este tema marca mucho al creyente de acuerdo a la escuela escatológica donde ha sido formado. ¿Por qué? Porque dentro del círculo cristiano hay 3 escuelas escatológicas.
Una es la premilenial, otra es la postmilenial y otra es la amilenial. Y la escatología nos va mostrando los tiempos finales, la venida de Cristo, el reino de Dios, el propósito de la iglesia, los eventos por venir. Y de acuerdo a la escatología en que hayamos sido formados, hayamos estudiado, nos hayamos definido, de cierta manera se va a marcar nuestra posición con relación al tema de teonomía y reconstruccionismo. Ahora, el tema de teonomía, ¿hacia dónde apunta? La definición de teonomía es un término griego que teo significa pues como obviamente Dios y nomo, ley. Entonces sería en forma resumida ley de Dios. Ley de Dios, Dios reveló en la Biblia su ley y lo muestra como la única fuente posible de ética. Y en eso todos estamos de acuerdo. Entonces, teonomía apunta hacia lo que es ley de Dios. Y esta teoría presupone que Dios ha revelado objetivamente en las Sagradas Escrituras las reglas universales a las que deben adaptarse las criaturas humanas para vivir de acuerdo con la justicia. Eso fue una definición que encontré en internet. Y pues en ese sentido no hay ningún problema. La teoría presupone que Dios ha revelado objetivamente en las Sagradas Escrituras las reglas universales a las que deben adaptarse las criaturas humanas para vivir de acuerdo con la justicia. Y la teonomía consiste específicamente en usar la ley de Dios que se encuentra en la Biblia para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta un país. Y ya de ahí pues comienza a haber unas pequeñas diferencias. Porque resulta que nosotros como creyentes creemos que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, y que allí nosotros encontramos lo que el Señor nos ha dado como ley, uno principalmente para el tema pactual, dos, para que nosotros como creyentes caminemos en las Escrituras, en el cumplimiento de la ley y el Espíritu Santo por medio de su obra santificadora, y nosotros observando de cierta manera la ley, caminemos de acuerdo a como Dios le agrada. Ese es el propósito principal en el sentido del proceso de nosotros como creyentes. Y la ley de Dios afecta directamente nuestros corazones en nuestra ética, en nuestra moralidad, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, de actuar. Sobre todo nos muestra el carácter de Dios. Y es algo que comienza en el interior del mismo corazón del creyente. Pero el propósito de la iglesia, del creyente, es vivir las Escrituras, y como consecuencia de eso afecta de una manera positiva el entorno donde está. Nosotros como creyentes y en esa posición en que estamos, la teonomía apunta a vivir y a usar las leyes de Dios en nuestro caminar sobre esta tierra, primeramente como cristianos y primeramente desde la iglesia.
Pero resulta que muchas veces la teonomía es asociada con el reconstruccionismo. Y ese tema de reconstruccionismo posteriormente en las próximas escuelas dominicales se va a estar dando. Y cuando se quiere usar la ley de Dios para cambiar la sociedad como el propósito principal, es donde comienzan a haber ciertas diferencias. ¿Hacia dónde los quiero llevar? Resulta que la teonomía consiste en usar la ley de Dios que se encuentra en la Biblia para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta un país. Y esos problemas que enfrentan un país son por problemas de moralidad y de valores éticos. Resulta que nosotros podemos ver que hay creyentes que van hacia la política y se lanzan a gobernadores, a alcaldes, y eso no está mal, o sea, no hay ningún problema. Es más, el propósito que hay en eso se argumenta de poder crear leyes a favor de la iglesia, que beneficie a la iglesia sobre esta tierra, que los creyentes estén mucho mejor. Pero resulta que cuando vamos con ese propósito y el propósito principal de la ley no es cambiar el corazón del hombre pecador y llevarlo al arrepentimiento, es cuando nos comenzamos a desenfocar del tema principal de la ley. Yo soy de los que creo que uno debe como cristiano procurar el bien de la sociedad donde uno está. Es más, si hay leyes que a nosotros como creyentes nos conviene a la iglesia, nos da ciertas libertades, nos ayuda en el bienestar sobre esta tierra, pues no hay ningún problema. Hay leyes que están a favor de la iglesia como tal, pero cuando el propósito es tratar de imponer ciertas leyes para hacer que la gente entre sobre una determinada decisión que la ley da, es imponerla a un corazón no regenerado. Y si queremos imponer la ley de Dios desde la política a un corazón no regenerado, ciertamente va a causar un rechazo. ¿Por qué? Muchas veces se acude a algunos eventos que han sucedido sobre la historia de la iglesia. Uno ve el caso de Calvino en Ginebra. Hermano, acuérdense que esto es una introducción. Calvino en Ginebra tuvo gran éxito con relación a aplicar principios de la ley de Dios a esa sociedad. Y fue exitoso en ese sentido. Pero ¿saben por qué? Porque resulta que esa sociedad era una sociedad creyente. Y la misma sociedad, el mismo ente gubernamental, buscó a Calvino para que los ayudase en redactar algunas leyes que les permitiera de cierta manera gobernar en Ginebra. Y ahí habían católicos también. Y el protestantismo también comenzó su trabajo en Ginebra. De tal manera que cuando comienza esta sociedad a ser cambiada por las escrituras, no hay ninguna resistencia. ¿Por qué no hay ninguna resistencia? Porque la gente abraza el cristianismo. No hay ninguna imposición con relación a eso. Entonces, si es una sociedad cuyos civiles son cristianos, y si hay leyes que van a favor del carácter santo de Dios, el creyente la va a cumplir con total gozo, con total alegría, con total felicidad. Pero en el tema donde no hay corazones regenerados,
Y si se le obliga a ir a una iglesia cristiana, ¿cuál va a ser la expresión de ese corazón? Se va a revelar. Entonces, la teonomía personalmente funciona en una sociedad siempre y cuando esa sociedad esté influenciada por el cristianismo y la mayoría civil esté a favor de las Escrituras. De lo contrario, sería una imposición a la fuerza en el corazón de aquellos que no han sido regenerados. Y eso terminaría en un conflicto. ¿Saben por qué? Porque en la Edad Media, la iglesia, cuando salían las cruzadas, ellos llevaban la espada y la Biblia. Y la iglesia imponía la religión en aquellos territorios donde iban los cruzados. ¿Tú eres católico? Veían la espada. Sí, yo soy católico. ¿Tú eres católico? No, veían la espada, pum, lo mataban. Pero era por la consecuencia que había con relación a no aceptarlo. Y el tema en la sociedad no ha sido tanto el tema de la ley, sobre todo principios que están en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los estados, en los estados hay leyes que cuidan la vida, prohíben el asesinato, prohíben el robo. En Colombia se castiga el asesinato, ¿no? En Colombia se castiga el robo. Pero ¿cuál es el índice que hay en Colombia con relación a muerte? ¿Cuál es? Uno de los más altos. Pero esa ley está de acuerdo a los principios que están en las Escrituras. Sí, no matarás. O el del robo. No, la Biblia dice no robarás. ¿Penaliza la ley colombiana el robo? Claro que la penaliza. ¿Por qué si son leyes que están de acuerdo a principios que están en las Escrituras? ¿Cuál es el problema? ¿La ley o la sociedad? ¿Cuál es el problema? ¿Que se esté gobernando con principios bíblicos o es el corazón regenerado del ser humano que no las acepta? Y en Colombia hay leyes que son de acuerdo a principios bíblicos. Ahora, el tema que leía en el periódico El Tiempo, en Singapur, donde el tema de corrupción era bastante grande. ¿Y qué sucedió con las leyes allá? Comenzaron a endurecer las leyes con relación a la corrupción. Y sabemos que hay un principio de ética y de moralidad dado en las Escrituras para el ser humano. Y resulta que ellos comenzaron a legislar y comenzaron a mostrar valores de ética y conducta a través de esas leyes, pero vieron que eran insuficientes. ¿Hasta dónde les tocó llegar? Hasta lo que los reformadores o el libro de Nuestra Herencia Puritana de Joel Beeke habla del uso de la ley, de los tres usos de la ley. El uso de la ley en la parte civil, el uso de la ley en la evangelización y el uso de la ley didáctico en el creyente. El uso de la ley en la parte civil, en la página creo que es 80-81, habla de que el papel que juega la ley en la sociedad civil, y ellos lo apuntan mucho más al tema de refrenar el pecado. Entonces, ¿qué hace la ley en la sociedad civil? Refrena el pecado. Y eso lo entendieron muchos reformadores y aún muchos gobernantes. ¿Qué hicieron en ese sistema de Singapur? Ellos endurecieron la ley con relación a la corrupción.
a tal punto de que el que lo encontrara en ese sentido de corrupción, le aplicaban unas leyes bien severas. En el caso de Colombia están leyes que son con principios de las Escrituras: no matarás, no robarás. Pero sabemos que el hombre no las cumple y que Colombia es un país con altos índices de violencia. Pero hay leyes que son de acuerdo a principios bíblicos. ¿Qué es lo que hace falta con relación para que se cumpla el tema de no matarás y no robarás en Colombia? Bueno, uno, que la sociedad sea cambiada por el Evangelio y los corazones sean convertidos a Cristo. Si eso sucede en esta sociedad, las personas van a obedecer esas leyes que son con principios bíblicos y no va a haber ningún problema. Dos, lo que los reformadores llamaron también el sentido de que la ley refrena el castigo. Entonces, como no están obedeciendo al mandato de no matarás, estoy seguro de que si se establece el sentido drástico del cumplimiento de esa ley, las personas, por miedo a la consecuencia de esa ley, van a cumplirla. Pongámosle nosotros que en Colombia el tema de la corrupción es galopante. Y está la ley, pero ¿qué hace falta? Que ellos tiemblen ante esa ley expuesta. ¿Y tiemblen en qué sentido? En que al político que encuentren en corrupción, pongámosle el caso más extremo, la muerte, se le mocha las manos, se le quita todo lo que tienen. ¿Ustedes no creen que bajaría? Pero, ¿por qué? Porque es un corazón regenerado, nacido de nuevo, por temor a la ley. Y nosotros aplicamos principios de teonomía. Nosotros obedecemos la ley de Dios, pero la obedecemos desde el punto de vista del gozo, del amor, de la obediencia por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros como creyentes debemos de procurar de que la sociedad donde estamos sea cambiada por el Evangelio principalmente, que es el propósito al que nos llamó el Señor. Y si como consecuencia de eso los corazones son afectados y llega un alcalde o llega un consejo donde hay personas que han nacido de nuevo, ¿cuál es la consecuencia de eso dentro del gobierno que hay en esa ciudad? Que se legisle de acuerdo a las Escrituras. Miren, algo que pasó con los reformadores. Los reformadores se establecieron colegios, universidades, las obras de caridad, muchas cosas. Y la reforma comenzó a sostenerse a lo largo de mucho tiempo. Personas que estaban en cargos de eminencia, la economía, la agricultura, la industria, muchas cosas comenzaron a florecer. Y parte de eso fue porque se comenzó a mirar y a administrar todas las cosas de acuerdo a los principios de las Escrituras. Pero el propósito principal de los reformadores no fue ese. El propósito principal de los reformadores fue solo Escritura y solo Cristo. Y cuando la sociedad comenzó a ser cambiada, transformada por el poder de Dios, eso trajo como consecuencia que donde estuviesen cristianos hubiese buena administración. Ahora, ¿qué sucede con los teonomistas que son reconstruccionistas? Hay teonomistas que no son reconstruccionistas.
Quizás muchos de los que estamos acá tenemos un concepto de teonomía partiendo de que la ley fue dada principalmente para el pacto, para nosotros vivir una vida delante del Señor contemplando su carácter y todo lo demás. También podemos tener buenas intenciones de que haya justicia, equidad en medio del país y de la nación donde estamos. Eso nosotros tenemos que desearlo y anhelarlo como cristianos, porque eso no es malo. El tema es el fin con que se consigue o se busca eso. Miren, vayámonos a un escenario. Resulta que viene un presidente y el presidente logra sacar un Senado que sea de creyentes y comienza a legislar de acuerdo a principios bíblicos. Pero el pueblo no es creyente. El pueblo no ha sido transformado y cambiado por el poder del Evangelio. Aunque el presidente y los de su Cámara y los de su Senado comiencen a sacar leyes que sean por principios bíblicos, si no hay un pueblo que está cambiado por el poder del Evangelio, ¿qué va a suceder si se le termina imponiendo esas leyes que son de acuerdo a la Biblia? ¿Qué sucede? Hay un caos. Y eso está demostrado a través de la historia. Y eso fue lo que pasó con la Iglesia Católica en la Edad Media, la imposición de la ley por medio de la fuerza. Eso es como nos está pasando a nosotros hoy en día. Los movimientos LGTBI están ganando fuerza, están ganando terreno, están sacando leyes que van en contra del carácter santo de Dios. Para nosotros esa ley, ¿qué es? Eso es diabólico, satánico, salimos a protestar, nos levantamos en contra de eso. Ustedes saben qué produce en ellos cuando hay un gobernante creyente, lo contrario de lo que produce en nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, hermanos, quiero dejar claro algo. Estamos de acuerdo en que una sociedad puede ser cambiada por la palabra de Dios, que puede ser gobernada por principios de las Escrituras, y puede ser que haya justicia, equidad desde las Escrituras, siempre y cuando esa sociedad sea cambiada y transformada por el poder del Evangelio, como pasó en Ginebra con Calvino. Pero, ojo, el modelo de Ginebra con Calvino o de Abraham Kuyper en Holanda no es un modelo de imposición o el ideal que debe de manejar la iglesia en todas las épocas. Porque pueden que hayan momentos en la historia donde un país o una ciudad o un pueblo o un municipio sean controlados y gobernados totalmente por las Escrituras. Bueno, en ese orden de ideas continuamos. Resulta que cuando la teonomía es ligada al reconstruccionismo, comienzan a haber los choques, comienzan a haber los problemas. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Ya dijimos que no es malo en el sistema teonómico que la sociedad sea cambiada por la ley de Dios, sea transformada, pero el propósito principal de la ley es transformar el corazón de los hombres, el pacto y la obediencia al Evangelio. Pero resulta que cuando la teonomía es ligada al reconstruccionismo, sucede lo siguiente, y es donde nosotros le colocamos el pero. Las Escrituras hablan de 2 Timoteo 3:16, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, se toma como base este pasaje
Y se dice, bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Por lo tanto, toda la ley que Dios dio en su palabra es buena porque fue inspirada por Dios. Si yo les digo eso, ¿hay algo de malo en eso? No hay nada de malo. Pero el tema es que la ley es clasificada dentro de una triple composición. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. ¿Hacia dónde apunta el reconstruccionismo? A que la ley civil dada a Moisés bajo el antiguo pacto está vigente para ser aplicada hoy en día a la sociedad. Por lo tanto, si esa ley civil es aplicada a la sociedad, va a haber justicia de Dios, equidad de Dios y muchas otras cosas en pro de la misma iglesia. Ahora, por eso les decía yo, el tema de la escatología va a marcar mucho nuestra posición con esto. Porque ¿qué buscan? ¿Qué dice el reconstruccionismo? Ojo, una persona puede ser teonomista, no reconstruccionista. El reconstruccionismo nace en el seno del posmilenialismo. El posmilenialismo es aquella enseñanza de que la iglesia va a tener una era en esta tierra donde la iglesia va a avanzar en el evangelio, la gran mayoría de personas se van a convertir al evangelio, la iglesia va a tener un papel protagónico, dominante, donde va a haber paz, donde la iglesia va a tener tranquilidad, donde la iglesia va a ser prácticamente soberana, donde la ley de Dios va a estar gobernando, pero el reconstruccionista fuera de eso le aplica la ley civil, que fue dada a Moisés desde el Antiguo Testamento. Y que después de eso viene Cristo. Pero el tema que hay es que cuando uno ve las Escrituras, y muchas veces nos catalogan de fatalistas, es que la Biblia habla con relación al tiempo que estamos viviendo, de que cada día los días son malos, que la maldad en el mundo se enfriaría, la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. Y que Cristo dijo que las señales del fin, pero no sería el fin, porque el fin es cuando Cristo aparece, es que habrían guerra, terremoto, hambre, pestilencia, desnudez y todo lo demás. Entonces, cuando uno mira esa radiografía de los tiempos finales, que también las Escrituras dicen que serían como en los días de Sodoma, de Gomorra, que sería como en los tiempos de Noé, que uno se daban en casamiento y todo lo demás y la gente andaba desapercibida. Si uno mira la Escritura con relación a antes de la venida de Cristo, pues la iglesia en ningún momento se encuentra gobernando o dominando la tierra a través de la ley de Dios. Cuando Cristo aparece, aparece con todos esos antecedentes de guerra, rumores de guerra, la maldad en el mundo y todo lo demás. Entonces, ahí es cuando los hermanos que vienen le seguirán desarrollando mucho mejor el tema del reconstruccionismo. Es cierto que cuando una sociedad o un país es gobernado por principios de las Escrituras, ¿qué pasa? Prospere, le vaya bien, porque eso está, los países europeos como Escocia, Holanda, Suiza, Nueva Inglaterra, ellos fueron afectados por la reforma y fueron países que fueron prósperos, fueron países que fueron avanzando en toda la parte civil, de gobierno, de iglesia, porque eso es lo que trae las Escrituras y nosotros como creyentes no negamos eso. Cuando un país, una ciudad es gobernada bajo los principios de las Escrituras, va a traer todo de justicia, de equidad y va a prosperar. Eso nosotros no lo negamos. Pero el fin de la iglesia no es ese. Pero como consecuencia de nosotros conocer a Cristo y haber sido renovados por su Espíritu en nuestro corazón, eso va
a suceder, pero no es la regla de oro para medir y decir que el futuro va a ser ese. Porque habrán sociedades donde las personas sufrirán mucho y no verán eso y vendrá Cristo, pero habrán sociedades donde el Evangelio influenciará tanto que va a afectar al resto de la sociedad. ¿Saben por qué Ginebra fue afectado tanto en el tema de la palabra de Dios en los corazones? Uno, porque las personas de cierta manera eran creyentes. ¿Y saben cuál era lo otro? De que los que gobernaban estaban a favor de ser legislados por los principios de las Escrituras. Ojalá, hermano, ojalá nos tocara una sociedad así. Ojalá en una ciudad se permitiera administrar una ciudad de acuerdo a los estándares o a los principios que nos da las Escrituras. Pero mientras la iglesia sigue avanzando. ¿Cuál es el papel principal de la iglesia? ¿Cambiar la sociedad por medio de las leyes? No. Sino predicar el Evangelio y que los corazones sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Y como consecuencia viene todo lo demás. Hermanos, si alguno quiere añadir algo o exponer algo, tiene el espacio para... Buenos días. Pastor, usted estuvo tocando temas con referente a las leyes. Indicaba que una posible solución sería endurecer las leyes. Con todo respeto, eso no considero que no es del todo cierto, porque hay sociedades que tienen unos sistemas legales bastante rígidos, fuertes en materia penal. Igual la criminalidad también es alta. Un ejemplo de eso lo vemos en países como en Estados Unidos y Asia, y países del continente asiático. Ellos tienen un sistema penal judicial severo, igual también siguen existiendo ese tipo de delitos atroces. Países como los países del norte de Europa, los países escandinavos, tienen un régimen mucho más flexible y la tasa de criminalidad es mucho más baja. Igual pueden haber muchas leyes que sean rígidas o sean flexibles. Eso no es la solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Puede estar la pena de muerte, pueden estar, en fin, otras ejecuciones civiles. Igual el ser humano